Listo. Buenos días, mi nombre es Andrea Caterine Bernal Fernández, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. El día de hoy estaré realizando la respectiva entrevista al docente Diego Fernando Vargas López de lenguas extranjeras como lo establece el curso de didáctica teniendo en cuenta las siguientes temáticas. Primera, finalidad de la educación y qué características debe tener el especialista que educa. Como segundo, los pasos que el docente realiza al planear su clase. Como tercero, elementos que el docente tiene en cuenta para diseñar su material didáctico y generar la mediación pedagógica. Como cuarto, importancia que tiene la didáctica en el proceso de innovación, especialmente para la asignatura que acompaña. En base a ello, profe, le haré las siguientes preguntas. Sí, por Primera, supuesto, Catherine. como primera, ¿cómo logra tener la creatividad y capacidad de adaptar diversas metodologías a las necesidades pedagógicas de los diferentes estudiantes? Muy bien. Pues primero que nada hay que tener en cuenta como tú lo mencionas, las necesidades de los estudiantes. Y con respecto a necesidades se refiere a los posibles vacíos que hay en ellos con respecto a temáticas. Si lo enfocamos ya en la parte de inglés, por ejemplo, si los estudiantes no saben saludar o preguntar a sus compañeritos cómo están o incluso al profesor, significa que ese es un vacío, una necesidad que tienen ellos. Por lo tanto, aquí, primero que nada, el docente pues debe reconocer ello y de ese modo la creatividad viene del docente al querer que esa información, que son los saludos, se logre aprender a través de una forma que pues el docente pues considera más apropiada. Por ejemplo, si es a través de una lectura, a través de la escritura, a través de una interacción, a través de un juego. Entonces aquí la creatividad es muy importante porque debe em, buscar que los estudiantes, por supuesto, logren desarrollar y aprender esa información que sería. Por ejemplo, a mí me gusta que sea más motriz, que sea más en vivo, que los mismos estudiantes le pregunten a sus compañeros o a su profesor para que así pues logre ser más real. Ok, teacher. Como segunda tenemos, ¿ha desarrollado durante su cotidianidad como docente alguna filosofía propia frente a la educación? Sí, por supuesto, esto se logra a medida que se va enseñando y se va impartiendo las clases. A lo largo de los años se va aprendiendo que al comienzo quieres tú pues dedicarte solo a tu parte en específico, enseñar las temáticas, por ejemplo, enseñar los tiempos verbales o enseñar interacciones comunes, enseñarles a los estudiantes la forma de leer, comprender un texto, cómo escribir, ¿sí? Pero luego también pues vas viendo la importancia de ser una imagen y un ejemplo para los estudiantes. Entonces aquí interviene ya una parte importante que es aconsejar a los estudiantes por un buen camino, darles recomendaciones, sugerencias, si hay que llamarles la atención con respecto a su comportamiento o a su modo de interactuar con los demás compañeros, ¿sí? De este modo se va involucrando ya más una parte personal y también humana para que los estudiantes logren pues ser buenas personas y logren verse en a sí mismos con el fin de que cuando estén ya en una sociedad y pues desde luego ya se encuentran en una, logren interactuar de una manera apropiada y también con pensamiento crítico. Ok. Como tercera pregunta tenemos, ¿como docente cree que un licenciado se gane una imagen de respeto y autoridad frente a los estudiantes? Considero que depende mucho de cómo interactúa el profesor con los estudiantes, de su manera de enseñar, su manera de comunicarse con ellos, para que esa imagen de docente pueda ser vista.
Por ejemplo, si el profesor pues es muy estricto, muy riguroso, pues va a generar pues una imagen de autoridad. Pero por ejemplo, si el docente pues es amigable, le gusta compartir con sus estudiantes sus experiencias y los estudiantes también, pues va a ser visto como un amigo y también por supuesto como una persona que se le puede pues confiar diferentes situaciones. Pero aquí viene una parte muy importante y es que pues es excelente que se sea amigo de los estudiantes, pero también se debe recordar que pues él es la figura que se está siguiendo y él es el que pues está desarrollando la clase. Por lo tanto, se debe también crear una figura de respeto para que pues los estudiantes no se vayan a propasar o a confiar y perdan ese sentido de que él es el que está o ella la que está dictando la clase y es quien dirige. Bien. Ok. Durante su proceso de estudio como licenciado, ¿ha aplicado la misma metodología de su formación? Mm, Cuando se realiza una formación se miran diferentes métodos de aprendizaje. Por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en tareas, aprendizaje basado en problemas, em, aprendizaje basado en contenidos. Entonces, a lo largo de la experiencia se van aplicando cada una de ellas, pero se mira con el aprendizaje aprendiendo de otros docentes. Se Ujú. debe ser muy consciente de esas metodologías que se enseñan en la universidad con el fin de lograr apropiarlas y por supuesto lograr una combinación de ellas, dado que no todo el tiempo va a ser una de ellas, sino que se van a realizar varias con el fin de oxigenar a los estudiantes y también por supuesto al docente en su modo de transmitir esa información. Ok. ¿Qué lo motiva a realizar sus clases? Lo que me motiva es el lograr interactuar con los estudiantes con el fin de que pues ellos puedan desarrollar unas competencias en todas las habilidades de la lengua, como el habla, la escucha, o que es la comprensión auditiva, la lectura y también la escritura. Lo que más me motiva es lograr interactuar con ellos y lograr que ellos Bien. puedan desarrollar su habilidad de habla y puedan interactuar no solo con el profesor, sino con sus compañeros y otras personas. Entonces, al pensar en esto, se busca la mejor forma para que ellos logren desarrollar ese aprendizaje y logren adquirir todos esos elementos que se tienen pensado. ¿Considera que su metodología es efectiva? Sí es efectiva, dado que primero pues hay una fase de reconocimiento de la información que se va a aprender, luego hay una fase de práctica, práctica de diferentes formas, ya sea de manera escrita, de manera kinestésica, de manera hablada, y luego pues hay una fase en la que ya es la evaluación de lo que se aprendió en la clase o durante una cantidad de tiempo. Entonces ese método pues me ha servido y pues sería genial que pues otros profes, bueno, yo ya considero que los otros profes también lo, lo apropien y es una buena forma para que los estudiantes también lo puedan apropiar como futuros profesores. Racionales. Como docente, inculca el modelo de metodología de investigación en sus estudiantes para la educación de lenguas extranjeras. ¿Cuál es la finalidad? Muy poco. Muy poco a decir verdad, dado que pues siempre se enfoca es en específico en el desarrollo del aprendizaje de un nuevo idioma, pero se pueden dar los primeros pasos en investigación a través de tareas simples. Por ejemplo, buscar en un diccionario, buscar en una fuente de internet o también
dejando una serie de tareas que permitan a los estudiantes preguntar a los padres o también a los personas de la sociedad para que así pues vayan ellos desarrollando esa actividad. Casi no lo realizo, pero se puede incentivar con el fin de que pues vayan apasionándose por el tema de la investigación. Ah, ok. ¿Qué habilidades cree usted que debe desarrollar el licenciado en lenguas extranjeras para la correcta enseñanza-aprendizaje, para el correcto enseñanza-aprendizaje? Bueno, son muchas habilidades. Primero que nada, pues que el docente pues debe conocer muy bien la temática o la competencia, sí, más que nada la temática en específico, lo que él está dictando. En este caso sería inglés, conocer muy bien las cuatro habilidades, hablarlas, leerlas, escribirlas, escucharlas, con el fin de tener esa información y tener la capacidad de transmitir al estudiante. Ahora bien, también como es una persona la que está impartiendo esto, debe tener habilidades comunicativas como expresarse en público, su lenguaje corporal y su lenguaje verbal. Asimismo, Ok. la capacidad de expresarse con diferentes edades de los estudiantes, por ejemplo, si es con un niño, con un adolescente o con un adulto, manejar el tipo de lenguaje que se está transmitiendo con él la información para así lograr una mejor apropiación por parte del estudiante. Aparte de ello, en esta actualidad es importante, como ya se ha dicho y probablemente lo has escuchado anteriormente, el uso de las herramientas ofimáticas y las tecnologías de la información representan pues el valor agregado en la sociedad en la que estamos y esto no solo implica el uso de un computador, un televisor, sino también lograr ir más allá en lo que está en esta actualidad, por ejemplo, el uso de aplicaciones en el celular, el uso de medios audiovisuales para que asimismo se vaya apropiando y ser más cercano con los estudiantes. Y pues son muchas competencias que debe tener el docente, pero considero que esas son esto unas de las más importantes. Ok. ¿Cómo contribuye a la sociedad con las habilidades aprendidas en lenguas extranjeras? Eh, yo, los estudiantes que imparto, Mm, sí, como formando a los licenciados, a los estudiantes. formando a los ¿Cómo estudiantes. contribuye usted su aporte, el que da para que los estudiantes contribuyan a la sociedad formándose con lenguas extranjeras? Bien, entonces, cuando se enseña en un colegio a los estudiantes, ellos pues desarrollan una habilidad que es la de speaking, reading, writing and listening. Y estas habilidades van encaminadas a la comunicación. A partir de esta comunicación se logran establecer patrones en los cuales pueden aplicar esta información. Por ejemplo, cuando van a seguir una receta o van a utilizar un dispositivo o van a realizar un negocio o van a realizar un viaje, pueden ellos aplicar todas estas herramientas, todo este conocimiento aprendido para así poderse desenvolver en un mundo en el cual una segunda lengua, que es el inglés, permite una mayor movilidad en la sociedad. Y por supuesto, hablando de yo como profesor, de enseñarle a los estudiantes de licenciaturas en inglés como lenguas extranjeras, que van a ser futuros profesores, es la habilidad de lograr conectarlos a ellos y a los estudiantes de una forma en el cual pues ellos puedan lograr su parte más importante, que es el aprendizaje del idioma y por supuesto teniendo en cuenta toda la información y las tecnologías de la información, como por ejemplo la manera de hacer presentaciones a través de Genial y a través de Kahoot y de todas estas
con el fin de que ellos, los estudiantes practicantes, futuros licenciados, logren dar una excelente educación y de calidad a los estudiantes de colegios públicos, privados o institutos. Profe, ¿qué entiende usted por el concepto de didáctica? Bueno, la didáctica puede tener muchos conceptos y significados, pero con el que yo me quedo es con esa competencia que logra tener el docente para lograr presentar y explicar y dar a conocer una temática. Esto aquí es importante, pues, tener un buen conocimiento con respecto, como yo te lo decía antes, de la materia o asignatura que se está dando y más aún el saber cómo dirigir esa información a ese tipo de personas y sus necesidades. Por ejemplo, tú utilizas tu didáctica cuando vas a enseñar a un niño. Esa didáctica va a ser diferente cuando vas a enseñar a un adolescente, cuando vas a enseñar a un adulto. También cuando vas a enseñar a una población que ha sido afectada por los grupos armados o también para una población que ha sido Profe, ¿me privada de la libertad. escucha? Sí, ¿sí me escuchas? Hola. Sí, creo que se perdió un poquito la red. Ok, ya veo. Pero ahí queda la grabación. Yo te estaba ahí respondiendo ya la pregunta. Entonces te mencionaba que pues aquí la didáctica va a inferir eh, mucho del tipo de población que tú vayas a dictarla. Si va a ser a una población que, por ejemplo, ha sufrido de conflicto armado, que ha sido privada de la libertad, o es una población de bajos recursos, aparte de sus edades, ¿sí? O diferentes situaciones que ha tenido ese tipo de estudiantes, por ejemplo, si pertenecen a, a un jardín infantil, ¿sí? Entonces, aquí la didáctica es importante y necesaria que el docente la desarrolle con el fin de que logre ir a, a esos grupos y presentar la información de manera correcta. Entonces aquí debe ser la forma en la que el profesor o la profesora logre compartir esa información y por supuesto, si vamos más allá, que el estudiante la logre aprender. Eso sería. Ok, profe. ¿Cree usted importante y necesario acoger proyectos innovadores en las instituciones? Considero que sí, porque este tipo de proyectos incentivan a los estudiantes a que tengan, primero que nada, pues, una serie de habilidades y también responsabilidades que, por supuesto, empiezan a desarrollar cuando son adolescentes y las mejoran en los desarrollos más cuando están en el ámbito laboral. Asimismo, los proyectos innovadores, por ejemplo, el ir a una comunidad y educarla o identificar una necesidad o una problemática en la comunidad, esto permite a los estudiantes desarrollar habilidades como persona de una sociedad, como te lo mencioné anteriormente, un pensamiento crítico, la competencia de solución de problemas y todos estos son habilidades que mejoran la institución educativa y mejoran a los estudiantes y los capacitan para que puedan desenvolverse aún más en el ámbito social. Ok. ¿Qué condiciones o factores determinan el impulso de la innovación en su área? Aquí deben tenerse muy en cuenta los avances que se realicen tanto en los modelos de aprendizaje, así como la evolución del idioma. Deben de tenerse en cuenta ambos, dado que en el trascender del tiempo los idiomas van evolucionando, se van agregando expresiones, se van acortando am, em, estructuras verbales,
se va agregando nuevos vocablos o también nuevas palabras. Por lo tanto, el docente pues debe de tener en cuenta esta información y también cómo actualmente se está enseñando en diferentes partes y cómo, qué recursos puede utilizar. Por ejemplo, si se están utilizando actualmente los libros, entonces, eh, ¿qué otros recursos se pueden utilizar? Entonces se va a encontrar de que pues ahora puede enseñarse a través de juegos o a través de, de tareas de solución de problemas, ¿sí? Y Ujú. esos son dos importantes aspectos que debe tener el docente en la enseñanza del idioma y por supuesto a la hora de innovar. Ok, profe, para finalizar, ¿asume usted la innovación como alternativa viable para introducir cambios orientados hacia la mejora de la educación? ¿De qué manera? Sí, por supuesto. Si lo enfocamos en la parte de la enseñanza de idiomas, era como te lo mencionaba anteriormente, el uso de las herramientas de las tecnologías de la información es algo que siempre se ha dicho esa palabra desde hace más de, considero, unos 15 años alrededor, incluso 20 años. Pero no es solo conocer la palabra, sino también lo que significa esa palabra y lo que implica. Por ejemplo, hace unos 15 años tal vez era la posibilidad de ingresar a Internet y poder lograr ver información. Am, Hace cierto tiempo tal vez era de saber ubicar esa información y ahora es Ujú. saber exactamente cómo incentivar a los estudiantes a buscar esa información y luego después saber eh, que los estudiantes logren desarrollar un aprendizaje autónomo en el cual puedan identificar dónde está alojada esa información. Entonces, aquí es importante pues estar muy actualizados en cuanto a cómo va evolucionando la tecnología y asimismo poderla aplicar para desarrollarla en las instituciones y poder ir logrando crear esas competencias que son las que se incentivan en la universidad, como es el aprendizaje autónomo. Mm. Entonces, esa sería mi respuesta, Catherine. Profe, muchas gracias por su tiempo y pues, por sus conocimientos acerca de las preguntas que le hice. Mm, muchas gracias. Ok, listo, con mucho gusto, Catherine. Que estés muy bien. Bye, Bueno, bye. igual. Bye, bye.